Comienza el informativo con Ruth del Salto y Carlos Figueroa. Y bajo nieve permanecen vastas zonas de Estados Unidos que afrontan su primera gran tormenta de invierno. La emergencia deja al menos 10 muertos y cientos de vuelos cancelados. Según han informado las autoridades, más de una decena de estados se encuentran en alerta y hay al menos 50 millones de personas afectadas, desde Missouri hasta Washington, D.C., la capital. Vamos a saludar a esta hora a nuestra periodista Carolina Valladares. Ella se encuentra en Washington, la capital, donde, bueno, la nieve ha cubierto prácticamente las avenidas, las vías, los parques y las bancas de los parques, como los reportabas esta mañana, Carolina. Un buen día para ti. ¿Qué tal, Ruth? Buenas tardes también, Carlos. Nos alejamos un poquito ya de lo que es el corazón de Washington. En concreto, viajamos hasta esta ciudad que se llama Takoma Park. Ya justo entramos en Maryland. Y aquí también despertaron esta mañana con este inmenso, aquí lo ven, manto de nieve, como ven, perfecto pues para disfrutar de un día que ya salió el sol, bajo el sol, pero aún sobre esta nieve que poco a poco está empezando, ya lo ven aquí, a compactarse. La nieve que cayó en las últimas horas, en los próximos días, va a ser muy peligroso porque va a convertirse en nieve y hielo ya. Por lo tanto, hay que extremar las precauciones. Como decíais antes, muchas carreteras han sido cortadas, son muchos los washingtonianos, también los residentes de Maryland que no acudieron a trabajar ayer, por ejemplo, zonas de Georgetown estaban cerradas, las zonas comerciales. Aquí en Maryland son muchas las escuelas que han sido cerradas porque la nieve impide que la gente pueda acudir a las escuelas. Muchos también, hay que decirlo, los vuelos que fueron cancelados, en concreto cerca de 500, pero más los vuelos que fueron retrasados. Así que habrá que seguir cuál es esa situación en los aeropuertos en las próximas horas. Hasta en Kentucky un avión se salió de la pista de aterrizaje, así que las emergencias han sido múltiples en las últimas horas. Es el panorama que deja la poderosa tormenta invernal que golpea a los Estados Unidos. El frente de nieve afecta la zona del centro oeste del territorio. Al menos 10 personas han muerto en medio de la tormenta, que continúa acumulando nieve a su paso. Según las autoridades, la mayoría de los decesos habrían ocurrido en sucesos relacionados con accidentes de tránsito. Entre los fallecidos se encuentra un policía estatal que sufrió un accidente mientras respondía a un reporte de choque. En el área metropolitana de Washington, D.C., se han registrado cantidades de nieve de hasta 13 pulgadas. La policía advirtió a la ciudadanía para que permanezca alerta y tome las precauciones necesarias a la hora de conducir. La tormenta ocasionó el colapso del tráfico en las principales autopistas de los estados más afectados. Miles de residentes han quedado sin energía y más de 700 vuelos tuvieron que ser cancelados por la emergencia. Los gobernadores de Virginia y Carolina del Norte declararon el estado de emergencia para responder a los daños que ha ocasionado el temporal. Missouri ha sido el estado más afectado. Más de 800 accidentes de tránsito se han registrado con relación a las difíciles condiciones climáticas. Allí, al menos 57 personas resultaron heridas. El Centro de Predicción del Servicio Meteorológico Nacional informó que varios estados seguirán afectados por la tormenta hasta el mediodía de este lunes. Se prevé que un frente de aire del Ártico permanezca estacionado sobre la región de Nueva Inglaterra, mientras la temperatura sube de forma progresiva en las próximas horas. Y este escenario que vemos en esta escuela de Maryland, lo ven, muchos son los niños y no tan niños, porque hay muchos también, los hemos visto y pillado bajando por esas colinas, los adultos que han venido aquí a disfrutar, y los hay además los osados que no solamente vienen en trineos, sino que han venido con su par de esquís y aquí han descendido esas colinas. A divertirse a los niños aquí, miren. Él no tuvo clases, los demás tampoco, entonces tiempo de diversión para ellos. Porque cerraron las escuelas por la nieve y me vine a divertirme con sleds. He estado aquí con mis hermanos, he caminado por el área y ya había venido antes, pero ahora es más divertido porque hay mucha nieve y bueno, dije vamos a intentarlo. Así que al regresar a casa, en realidad llego completamente de nieve. He venido aquí con algunas personas de mi vecindario. Vivo bastante cerca de acá y es grandioso. Vine por los niños y creo que es una gran oportunidad para salirse de la rutina y es bastante divertido.
Y viendo el panorama aquí a mi alrededor, cómo no, aprovechar esta ocasión también para disfrutar. Así que Ruth, Carlos, os pido que me acompañéis y vamos entre todos a disfrutar de este día de nieve. Bien, bueno, por lo menos, Carlos, ¿no? Para algo sirve divertido. La nieve para divertirse, como lo ha puesto expreso Carolina Valladares, a quien agradecemos este reporte desde cerca de la capital estadounidense y, por supuesto, los testimonios de las personas que el día de hoy no han tenido clases, una de las consecuencias de la tormenta de nieve que se vive en algunas zonas de Estados Unidos. Vamos ahora a hablar de estas bajas temperaturas. En medio de esto que afectan a los Estados Unidos, vamos a ver a un perro que ha sido rescatado de un helado estanque en el estado de Colorado. Justamente el héroe fue un bombero que ayudó a la mascota a salir de las gélidas aguas. Este animal fue trasladado a un centro veterinario. Las autoridades informaron que llegaron al sitio después de ser alertados por una llamada al 911. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asegura no haber trabajado para el gobierno ruso. El mandatario rechazó los reportes de medios de comunicación que afirmaron que el FBI investigó al republicano para determinar si había trabajado de forma secreta para el Kremlin. Las pesquisas habrían ocurrido justo después de que el mandatario despidiera al entonces director de ese cuerpo de inteligencia, James Comey, en mayo del 2017. Las vehementes declaraciones de Trump tienen lugar en medio de la investigación especial que intenta determinar si hubo injerencia por parte de Rusia en las elecciones presidenciales del año 2016, en las que él salió vencedor. Yo nunca trabajé para Rusia y ustedes saben eso mejor que nadie. Nunca trabajé para Rusia y no solo eso, sino que creo que es una vergüenza que ustedes hayan hecho esa pregunta porque creo que todo esto es un engaño, un completo engaño. Y les diré algo, es muy injusto lo que sucedió con el FBI en términos de que hombres y mujeres estuvieran trabajando en la agencia federal de esta forma. Creo que hay grandes personas allí, pero es muy vergonzoso lo que ocurrió con el liderazgo. Es algo que ustedes y personalmente yo nunca he visto en una agencia federal. Además, el presidente Trump ha culpado directamente a los líderes demócratas en el Congreso, a Nancy Pelosi y Chuck Schumer, por el cierre del gobierno federal. El mandatario ha señalado que la situación que entró hoy en su cuarta semana es culpa del Partido Demócrata. Insistió en que son ellos los que pueden poner fin a la paralización parcial si le aprueban los fondos para levantar este muro en la frontera sur. El cierre, que cumple hoy 24 días, es el más largo de la historia de Estados Unidos y ha dejado a 800.000 personas, trabajadores públicos, sin recibir su pago. Yo no sé si estamos cerca de un acuerdo. Ese debería ser el acuerdo más fácil que haya visto. Estamos hablando de seguridad fronteriza. ¿Quién podría estar en contra de eso? Estamos hablando de drogas, tráfico humano. Atan a las mujeres, les ponen cinta en sus bocas y las traen a nuestro país. No podemos tener eso ni permitir eso. Tenemos drogas, criminales, pandillas y los demócratas no quieren hacer nada al respecto. Simplemente dicen, oh, es inmoral. Pero no era inmoral 20, 5, 10 años atrás, cuando todos levantaron su mano para aprobar un muro. De repente es inmoral por una sola razón ahora, porque ellos saben que van a perder las elecciones de 2020. Esa es la única razón por la que lo consideran inmoral. 1:14 p.m. en Caracas. Nicolás Maduro acude a esta hora a la cuestionada Asamblea Constituyente controlada por el oficialismo para presentar su informe de gestión del año 2018. Este parlamento paralelo se trata de un órgano que sustituye las funciones de la Asamblea Nacional, que controla la oposición. Este discurso, lo vemos en pantalla, tiene lugar un día después de la polémica detención del presidente del Legislativo, del opositor Juan Guaidó, de Voluntad Popular, que cuestiona la legitimidad del mandato de Nicolás Maduro, el segundo desde que fue electo en el año 2013. Así es, aunque la Constitución obliga al mandatario a rendir cuentas ante el Legislativo, Maduro, que en su lugar lo hace ante la Constituyente, en donde va a anunciar, ha dicho, una serie de medidas económicas y sociales. Vamos a escuchar parte de estas declaraciones que da Nicolás Maduro. De esta revolución y de este pueblo, y que a veces nuestros propios errores alimentan.
Se necesita unidad y resistencia, como aquella tripulación imaginada por el poeta inglés y citada por nuestro comandante Chávez. Decía nuestro comandante: sopla tempestad, que tengo constituyente para maniobrarte. Así fue y así ha sido desde el primer momento en que decidimos darnos un rumbo propio. Un viaje con destino a nosotros mismos, a la prosperidad y a la libertad. Y yo, hoy parafraseando esa expresión de Shakespeare, tan traída por nuestro comandante en aquellos tiempos, digo: sopla tempestad, que tengo pueblo, que tengo Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que tenemos historia y tenemos Asamblea Nacional Constituyente para defendernos, para navegarte, para maniobrarte. Sopla tempestad. Aquí hay poder popular y cívico-militar para seguir adelante. En diciembre agradecí al pueblo en su conjunto. Y en este momento quiero expresar el mismo agradecimiento a ustedes, a todos. Constituyente de esta honorable, soberana, originaria, supraconstitucional y plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente. Sopla tempestad, que nos vamos a defender. Así avanza este discurso del presidente Nicolás Maduro en Caracas, en la sede del Palacio Federal Legislativo, donde funciona también la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, solo conformada por políticos oficialistas. Allí presenta lo que es tradición, no solo en Venezuela, sino en distintos países del mundo, una memoria y cuenta, su gestión del año inmediatamente anterior. No lo hace Nicolás Maduro, como dice la Constitución, en el Parlamento, electo por 14 millones de venezolanos, sino en este cuestionado foro que fue electo para muchos con falta de transparencia, según lo que ha anunciado el Consejo Nacional Electoral. En nuestros próximos espacios iremos sobre esos anuncios que ha dicho Nicolás Maduro va a hacer en materia económica para esta jornada en la que se presenta con un discurso a la nación. Agradecemos con palabras, debemos honrarlo con acciones. Y en lo político también sigue el revuelo por la detención momentánea del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, el diputado que se declaró presidente interino tras la considerada posesión ilegítima de Maduro el 10 de enero pasado. Nuestros periodistas en Estados Unidos y en España tienen las reacciones a esta noticia. Así es, el vicepresidente Mike Pence ha calificado este incidente como un grave asalto e instó también a más demócratas en el mundo a expresar su rechazo por lo sucedido. Comenzamos con nuestro periodista en Nueva York, Alejandro Rincón. Alejandro, una buena tarde. Hola, buenas tardes. 3 altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos han reaccionado a la detención del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó. El asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Bolton, adhirió a una declaración entregada a través de Twitter por parte del secretario de Estado Mike Pompeo, quien recordó que los Estados Unidos considera como ilegítimo el nuevo mandato de Nicolás Maduro en Venezuela. Posteriormente reaccionó el vicepresidente Mike Pence, quien es hasta el momento el funcionario de más alto rango que haya reaccionado a este incidente dentro del gobierno de los Estados Unidos. En un sentido similar al que se expresó el secretario Mike Pompeo, el vicepresidente Pence recordó que Estados Unidos da todo su apoyo al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Condenamos la detención e intimidación del señor Guaidó por parte del Servicio de Inteligencia de Maduro, apoyado por Cuba. Este grave asalto al imperio de la ley y al orden constitucional en Venezuela debería ser condenado por todas las naciones que aman la libertad.
La condena enérgica de parte del gobierno de los Estados Unidos adhiere a voces similares que han trascendido desde otros lugares del planeta. La Unión Europea, en conjunto con varios gobiernos de América, han sido enfáticos y han dejado claro su rechazo a la detención del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Para las próximas horas se espera que la Organización de Naciones Unidas, desde su sede general aquí en la ciudad de Nueva York, emita algún tipo de reacción o de comentario a propósito de este incidente. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. Gracias, Alejandro. Cruzamos el Atlántico en España. Aunque el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, aún guarda silencio sobre la crisis política en Venezuela, su propio partido, el Partido Socialista Obrero Español, ha llamado ilegítimo a Nicolás Maduro. Hoy justamente el ministro de Asuntos Exteriores restó importancia a la retención del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, aunque reconoció que es un incidente que preocupa. La información enseguida con Marcelo Moncayo. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes desde Madrid. Esta mañana el ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, mantuvo un encuentro informativo con medios de comunicación y empresarios. Desde allí el ministro se refirió a la situación que se vive en Venezuela. Aseguró estar preocupado por lo sucedido con el presidente de la Asamblea venezolana, Juan Guaidó, aunque no quiso calificar el hecho como una detención. El gobierno de España, a través del ministro de Asuntos Exteriores, consideró preocupante lo sucedido con el presidente de la Asamblea venezolana, Juan Guaidó, pese a que el ministro Borrell no quiso calificar el hecho como una detención. El ministro además recordó que España está alineada a la posición de la Unión Europea de no reconocer las elecciones que llevaron a Nicolás Maduro al poder, posición compartida por el Partido Socialista. En cambio, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, todavía no se ha pronunciado por la nueva posesión de Nicolás Maduro. Fruto de unas elecciones que la Unión Europea no reconoce como válidas y en cuya toma de posesión no participó ningún país europeo, aunque esto a fin de cuentas era un acto formal. Las embajadas siguen allí. El problema es saber si también seguirán allí las embajadas del resto de países latinoamericanos. Bueno, una detención de una hora quizá no quepa llamarla detención, ¿no? En Francia diría il a été interpellé, ¿no? No se diría ha sido detenido, pero en cualquier caso es algo que lógicamente preocupa y sobre lo que hay que estar vigilante, pero el respeto a los derechos humanos y políticos en Venezuela es una preocupación constante de este gobierno y de la Unión Europea. De su parte, el Partido Ciudadanos, a través de su portavoz de Asuntos Iberoamericanos, consideró que el único responsable de la detención de Guaidó es Nicolás Maduro. Esto pese a que el gobierno chavista responsabilizara a un grupo de agentes que habrían detenido a Guaidó sin autorización. Una violencia dirigida a representantes democráticos y en este caso claramente democráticos, como es el caso del presidente de la Asamblea venezolana, es algo que de lo que se debe responsabilizar exclusivamente al gobierno de Maduro. Además, el Partido Ciudadanos criticó que el gobierno español proponga un diálogo en Venezuela entre el gobierno y la oposición. Amigos televidentes, el ministro además abordó la situación que se vive en Nicaragua. Aseguró que en el próximo Consejo Europeo España llevará ese tema. Borrell no quiso descartar la posibilidad de apoyar sanciones en contra del régimen de Daniel Ortega. Este es el informe. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Gracias, Marcelo. Seguimos en el continente. La Unión Europea también ha expresado su solidaridad con el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana. Por medio de un comunicado, la alta representante para la política exterior del bloque, Federica Mogherini, instó a las autoridades a garantizar la seguridad e integridad del líder opositor, así como a los demás integrantes del legislativo. El bloque europeo hace parte del amplio sector de la comunidad internacional que no ha reconocido el gobierno de Nicolás Maduro al considerarlo ilegítimo. La Unión Europea mantiene su solidaridad con el presidente de la Asamblea Nacional, la institución del país elegida democráticamente. Confío que las autoridades relevantes garanticen sus derechos civiles, libertad e integridad física, así como la de todos los miembros de la Asamblea Nacional, en línea con su mandato constitucional de inmunidad. Las autoridades deben garantizar el total respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluyendo la libertad de prensa y de los medios de comunicación. Y en Caracas la oposición rechaza la retención del presidente del Parlamento, el opositor Juan Guaidó. El dirigente Leopoldo López, en detención domiciliaria, se mostró orgulloso de la actitud mostrada por Guaidó, miembro de su partido Voluntad Popular. La información con nuestro periodista en la capital venezolana, Luis Laya. Adelante, Luis.
Hola, buenas tardes. Pues dirigentes opositores venezolanos se pronunciaron en contra de esta detención del presidente del Parlamento, Juan Guaidó, este domingo por parte de funcionarios del SEBIN. Entre otros, Leopoldo López publicó un audio en el que asegura que fue vital la participación de funcionarios descontentos con el régimen venezolano para su liberación. Esto que ocurrió porque muestra un quiebre interno, muestra cómo hay mucha fragilidad con respecto a la cadena de mando, con respecto a las instrucciones y sobre todo a la necesidad de que nosotros fortalezcamos el mensaje sobre la amnistía. Estoy seguro que el 23 va a ser una manifestación inmensa en todos los rincones de Venezuela y en el mundo entero. Una manifestación por la libertad, una manifestación pacífica, como siempre la hemos planteado. Señalaron que es vital la movilización del pueblo venezolano, así como de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para lograr un cambio. Recordaron que la ley de amnistía protege no solamente a quienes están detenidos por haber sido acusados por el régimen de Maduro, sino también a todos los funcionarios que ayuden a promover un cambio democrático en el país. Desde Caracas, Venezuela, Luis Alejandro Laya, NTN 24. Gracias a Luis por ese reporte desde Venezuela. Pausa aquí en la mañana y enseguida una mujer ha sido detenida por ayudar a uno de los presos de una cárcel. Esto en Venezuela, ubicada en el oriente del país, lo ayudó a escaparse. Los efectivos de seguridad se percataron de que la joven llevaba una maleta y trasladaba a la maleta con dificultad. La interceptaron. Cuando abrieron la valija encontraron al reo Andrés Rodríguez, quien intentaba evadirse de la prisión o salir de prisión. El hombre fue devuelto al penal, ahora enfrenta medidas disciplinarias. Hacemos la pausa aquí en el informativo. Al volver, en Colombia balearon e incendiaron un helicóptero que transportaba valores. Hombres armados se llevaron el dinero y también a los ocupantes de esta nave. Ya venimos. Continuamos con el informativo. Primeras declaraciones de Nicolás Maduro sobre la detención del presidente de la Asamblea de Venezuela, Juan Guaidó. Nicolás Maduro acaba de calificar el incidente de show mediático, según él, montado por la oposición. Y buscar entonces una escalada para una intervención de Venezuela. O como el show de ayer, contando con la cooperación corrupta y traidora de un grupo de funcionarios del SEBIN. Ah, qué casualidad, una cámara perfectamente apuntada y dimensionada, una cámara perfecta, profesional, que toma el momento en que el diputado líder de la oposición, jefe político de la oposición, Juan Guaidó, el nuevo jefe político, así lo dice las televisoras norteamericanas, ayer las vi completicas, el líder y jefe de la oposición fue retenido en un hecho extraño por un grupo de funcionarios que de inmediato me enteré de lo que habían hecho, ordené que fueran sometidos al régimen disciplinario, que se entregaran a la Fiscalía General de la República y que fueran destituidos por prestarse a un show mediático en contra del interés nacional. Y así voy a actuar con cualquier funcionario que traicione el juramento público. Nicolás Maduro también ha culpado a la oposición de haber supuestamente saboteado el sistema eléctrico del Hospital Clínico Universitario de Caracas, donde este fin de semana se reportó la muerte de 2 pacientes por un apagón. Y se la pasan montando shows mediáticos, como el show muy doloroso del ataque al Hospital Clínico Universitario que desarrolló este grupo opositor. Sabotearon los sistemas de recarga y carga eléctrico, los desprendieron, se los llevaron para crear un show en los medios de comunicación internacional a los cuales dirigen ellos toda su acción política. Todo lo que hacen lo dirigen a las cámaras internacionales para que salga en la prensa y televisión gringa, europea, mundial. De nuevo, un tercero como responsable, pero los trabajadores del Hospital Clínico Universitario de Caracas, al que se refería Nicolás Maduro, exigieron hoy la destitución del director del Centro de Salud luego de esa emergencia que se registró el sábado pasado. Trabajadores hablan de al menos 2 personas fallecidas. Daniela Zambrano ha podido ingresar al hospital. Nos trae el reporte. Adelante, Daniela, una buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El contacto lo hacemos desde la sede del Hospital Clínico Universitario. En este momento me encuentro en la sala de observación. Esto está en el área de emergencia del hospital y esta es la situación en la que se encuentran los pacientes. Algunos tienen hasta 7 días en estas sillas que podrían denominarse como camillas improvisadas, pues simplemente les dicen que no hay camillas y no hay cuartos donde ingresar a los pacientes y por ello deben permanecer hasta días en estas condiciones. También pudimos constatar el estado de los baños, la insalubridad, los ascensores del hospital no funcionan, pero vamos a que sean los propios pacientes los que nos describan cómo está el Hospital Clínico Universitario. ¿Cómo lo ve usted? Increíblemente esto está colapsado, esto está contaminado. Los ascensores no funcionan, no hay agua, no hay seguridad en ningún aspecto. Los baños no se puede entrar, están unas juntinas por todos lados. Todo, esto es increíble lo que está sucediendo aquí. ¿Usted está aquí por qué y cuántos días tiene? Yo tengo 7 días aquí con una úlcera de la variposa. Me están poniendo antibióticos, todas esas cosas, pues. Todo eso está muy bien, pero aquí estamos metidos en esta silla porque no hay cama. ¿Desde hace cuánto? 7 días tengo aquí. ¿Cómo fue la situación el sábado con el apagón cuando no hubo luz por varias horas? Bueno, esto fue increíble, la gente aterrada, lloraban, pegaban gritos. Increíble, una gente que en una cama no podía ir al baño, se hacían pupú en la calle, pues, en los pasillos, se orinaban, lloraban por faltar la luz. Esto es increíble, aquí hace falta una planta, algo que se vaya la luz. ¿Nos recuerda su nombre? Mi nombre es Luis Paredes. Señor Luis, también me permito conversar con otra de las personas. ¿Usted se encuentra aquí desde hace cuánto? 3 días nada más. 3 días. Sí, tengo 3 días, pero esto está caótico, pues esos baños están buenos, pues, que eso no se puede ni entrar. ¿Y usted dónde duerme? Sentado aquí como todo, sentadito aquí. Tengo 3 días durmiendo sentado aquí. Hay moscas aquí, la insalubridad. Por demás. Bueno, todo es un proceso, pues. No hay luz, las luces por ahí no funcionan, partes que tiene y partes no tiene. ¿Su nombre? Rafael Andara. Gracias, señor Rafael. Aquí me permito también conversar con otro de los pacientes que se encuentra. Señor, cuénteme su nombre, cuántos días tiene aquí y dónde duerme, cómo hace para... No, aquí estamos sentados, todos los que estamos aquí estamos sentados. Tengo 3 días aquí. ¿Cómo fue el sábado la situación con el apagón? Bueno, esto fue espantoso aquí. ¿Qué pide usted como paciente? Mira, bueno, no sé, que dónde están los recursos, pues, que manden para acá. Que no se nota, porque aquí esto es mosca, esto es suciedad y todo. Que no hay nada de mejoría, nada. Demasiado hacen los médicos aquí, pues. Demasiado se han portado bien con nosotros. Bien, eran los testimonios de algunos de los pacientes de acá del Hospital Clínico Universitario, un hospital que el sábado pasado vivió una situación caótica, pues estuvo varias horas sin luz. Según el ministro de Energía Eléctrica, se debió a un sabotaje, pero ya los pacientes describen las precarias condiciones en las que se encuentra este hospital. Se hablaba de al menos 2 personas fallecidas. No hay un número que hayan dado las autoridades, porque hay otras personas que dicen que pudieron haber fallecido incluso 6 personas. A ciencia cierta se desconoce, porque al fallar el servicio eléctrico y al no arrancar la planta de este hospital, pues personas que estaban conectadas a máquinas no podían seguir respirando, pues si esas máquinas no estaban funcionando. Los trabajadores más temprano hicieron una protesta a las afueras del hospital y exigían incluso la destitución del director del Hospital Clínico Universitario. Es nuestro aporte a esta hora desde Caracas. Volvemos al estudio. Muchísimas gracias, Daniela. Y a propósito de la situación de los venezolanos, veíamos lo que sucede dentro del país. Ahora vamos a ir a la escena internacional. Mañana va a ser clausurado el campamento humanitario transitorio para venezolanos que había sido instalado por la alcaldía en Bogotá, la capital de Colombia. En el lugar se atendieron a unos 300 migrantes. A esta hora 120 venezolanos empacan para iniciar una nueva travesía. Algunos ya lograron instalarse por su cuenta en otros sectores de la capital colombiana y otros se alistan para salir hacia la ciudad de Cúcuta, en la frontera con Venezuela. Vamos a dar paso a Yarit Muñoz, quien se encuentra en la capital colombiana, con el reporte. Yarit, adelante. Hola, ¿qué tal Ruth y Carlos? Muy buenas tardes. Efectivamente, estas que ven al fondo son las últimas 28 carpas
En ellas están las pertenencias, lo que están empacando las personas que quedan. Es un grupo de 127 ciudadanos venezolanos. 40 de ellos abordarán un bus en las próximas horas. Ese bus tendrá como destino la ciudad de Cúcuta. Ahí ya ellos pues decidirán si dejan sus pertenencias, si regresan, si pasan la frontera hacia Venezuela. Lo cierto es que mañana, dentro de 18 horas, a las 6 de la mañana, del día martes, es decir, mañana, ya ninguna de estas carpas ni ninguna de las personas que ustedes ven en esta imagen podrán ya permanecer en este lugar. Algunos paulatinamente en este primer mes han logrado instalarse en algunas zonas de Bogotá, otros todavía tienen un futuro incierto. Estos 40 volverán a la ciudad de Cúcuta. Conocimos la historia precisamente de Agustín Pérez y su familia, lo hemos seguido desde el campamento El Bosque, cuando se instalaron cerca de la terminal de transporte junto a su esposa, una hija y 5 pequeños. Esta mañana lo encontramos aquí. Por tercera vez tendrán que empezar de cero su recorrido y su vida. Esta es la historia. Mientras que un puñado de niños juega alrededor de las únicas 28 carpas que quedan en pie, los adultos reciben el último desayuno en el campamento humanitario. Entre las 127 personas que todavía quedan en el campamento están Agustín Pérez y su esposa Esnedi Arroyo. Empacaron las cosas de su hija y sus nietos para llevárselas hasta el sur de la ciudad, pero la suerte de ellos es incierta. Con nosotros no sé qué iremos a pasar porque ya mañana es desocupar el campamento. Gracias a Dios nos vamos otra vez para la calle. Lo más cercano, entre comillas, es el Salitre, que es el puente, y la Boyacá. 40 ciudadanos venezolanos aceptaron regresar a la frontera y en las próximas horas un bus los llevará hasta Cúcuta con lo que puedan llevar de equipaje. Ellos van a llevar las pertenencias, ahí los familiares que los van a recibir ahí en la frontera y se devuelven otra vez para Bogotá otra vez. Con el paso de las horas, la realidad para estos venezolanos volverá a ser la de hace 4 meses cuando llegaron para reiniciar sus vidas lejos de su país, y en el de Agustín y su esposa Esnedi será la tercera vez que tengan que volver a empezar de cero. Dentro de la carpa nos vemos las caras y nos da sentimiento y se nos salen las lágrimas, porque de verdad es algo muy grande. A esta hora, las entidades del Distrito Capital de Bogotá continúan la atención. Hasta el último momento han facilitado pues, los recursos, la parte de la alimentación, lo que se ha requerido en este lugar para el sostenimiento de estos ciudadanos. Pero esas carpas también se empezaron a desmontar ya desde la mañana de hoy. Y como les informábamos, mañana a las 5 de la mañana empezará este operativo para que a las 6 de la mañana quede desmontado completamente este campamento. Allí pues hará verificación, por supuesto, la personería y todas las entidades para verificar la garantía de los derechos de todas estas personas que tendrán que iniciar una nueva vida. Así como lo escuchaban al señor Agustín, algunos tienen su único plan es volver a las calles, otros ya se han podido instalar con algunos alquileres en viviendas alrededor de la ciudad. Ese es todo el reporte que podemos entregar por ahora desde el occidente de la capital de Colombia. Seguimos con ustedes en el Centro Internacional de Noticias. Y en Colombia confirmaron que los 3 ocupantes del helicóptero baleado e incinerado en el nororiente del país por robar una remesa de dinero fueron secuestrados por los hombres armados que ejecutaron el hurto. Sus familias temen por la seguridad física y las condiciones en las que se puedan encontrar. Piden su pronta liberación y el respeto por su integridad. En México hay preocupación por la escasez de gasolina. Al menos 10 estados se han visto afectados por el desabastecimiento de combustible. En la capital reportan alzas en los precios de los alimentos debido a los retrasos de los proveedores. La crisis se generó a partir de una decisión del gobierno de realizar cambios en la distribución de gasolina para combatir el robo de combustible. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, ya se encuentra en el Congreso para rendir en los próximos minutos su informe de gestión ante un recinto blindado por un fuerte operativo de seguridad debido a las manifestaciones que fueron convocadas en su contra y en defensa de la Comisión Internacional contra la Impunidad. En Guatemala se desarrolla este evento. El pasado 7 de enero, Morales anunció el fin del acuerdo con la Misión Anticorrupción de Naciones Unidas, que lo investiga por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial. La Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal del país, suspendió la decisión unilateral del gobierno de Guatemala en medio de una profunda ola de rechazo. Vive y se muere. Nueva pausa en esta emisión de noticias y cuando retornemos, 15 muertos. Ha dejado una nueva tragedia aérea registrada en Irán. Continúa
Continuamos con el informativo. Murió el alcalde que fue apuñalado en Polonia en las últimas horas. El funcionario fue blanco de un ataque por parte de un hombre que subió al escenario de un acto benéfico que presidía. El agresor, quien fue detenido en el lugar, dijo que lo hizo en venganza por, según él, haber sido encarcelado injustamente. El terrorista italiano Cesare Battisti ha llegado a Italia tras ser detenido en Bolivia, país al que había huido desde Brasil. El hombre, que permaneció fugitivo durante décadas, es acusado de haber cometido 4 homicidios en su país en la década de los 70. Battisti, miembro del grupo terrorista italiano Proletarios Armados por el Comunismo, arribó al aeropuerto de Campiño, en Roma, y fue trasladado a una cárcel en la capital italiana, donde va a cumplir una condena a cadena perpetua. El Parlamento británico enfrenta hoy el último debate sobre el acuerdo del Brexit. La primera ministra, Theresa May, se juega el todo por el todo y va a pedir el respaldo de la Cámara de cara a la votación del martes sobre el pacto entre Londres y Bruselas. En caso de que no sea respaldado por el legislativo, la salida del Reino Unido del bloque podría retrasarse. Las únicas formas de garantizar que no quedemos sin un acuerdo son abandonar el Brexit, traicionando el voto del pueblo británico, o salir con un acuerdo sobre la mesa. Y el único acuerdo sobre la mesa es el que se votará mañana en la noche. Pueden quedarse sin acuerdo al votar por esto. Y si no hay acuerdo, será algo malo, será la cumbre de la imprudencia. Mientras que no tener un acuerdo sigue siendo un gran riesgo. Habiendo observado los eventos en Westminster en los últimos días, es mi impresión que el resultado más posible es una parálisis en el Parlamento que se arriesga a quedarse sin Brexit. Al menos 15 muertos deja una nueva tragedia aérea en Irán. Un avión de carga con 15 personas a bordo se ha estrellado en el aeropuerto de Karaj, al occidente de Teherán, la capital. Los primeros reportes señalan que las condiciones climatológicas adversas habrían causado este siniestro. Después de casi 3 meses de búsqueda, Indonesia encontró la segunda caja negra del avión de Lion Air, que se estrelló en octubre pasado en el mar de Java con 189 ocupantes. Un equipo de buzos militares halló el dispositivo de un tamaño inferior a una pelota de fútbol. Estaba a 38 metros de profundidad y enterrado 8 metros bajo el barro del suelo marino, cerca a la zona donde se desplomó la aeronave. El accidente ocurrió 10 minutos después del despegue del avión desde el aeropuerto de Yakarta, la capital. En ese incidente no hubo sobrevivientes. El Zoológico Nacional de Malasia ha organizado una fiesta sorpresa a una cachorra panda por su primer cumpleaños. Decenas de turistas se tomaron fotografías con ella, a quien se le vio disfrutando del pastel que le dejaron los empleados de este sitio. Y antes de ir a la pausa, celebran el Día Sin Pantalones en varias ciudades del mundo. La imagen que ven en su pantalla fue captada en el metro de Nueva York, lugar en el que sus pasajeros viajaron sin llevar esta prenda de vestir, pese a las bajas temperaturas de los últimos días. La iniciativa se realizó en varios países y metros alrededor del planeta. Última pausa en el informativo. Hacia la cara porque decía que mucha gente que la ha visto dice que es un poco lenta. Pero habría que ver que la interpretación, que parece que hoy día leí en los comentarios, los actores parecen que se quedan dormidos en escena. Vamos a comprometernos a verla para y opinar. lo comentamos luego. Antes de los Oscars. Pues no, claro. Bueno, gracias a todos por su sintonía con el informativo NTN 24, el canal de las Américas. Nos invitamos a que sigan informados en Twitter, nuestra cuenta @NTN24 y en la web ntn24.com. Muchas gracias por estar con nosotros.